Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con este video revisando los temas de gráficos de control para atributos. En clase ya estuvimos revisando el primero de todos ellos, que es el gráfico P para proporción de productos no conformes o de items no conformes. La idea de este video es reforzar y terminar de revisar el gráfico P, iniciar con el gráfico NP, el gráfico C, el gráfico U minúscula y el gráfico U mayúscula. Vamos a ver a detalle cada uno de ellos con el objetivo de cerrar el tema de gráficos de control por atributos. Entonces vamos a empezar. Hayamos revisado en clase esta diapositiva que nos marcaba los diferentes tipos de gráficos de control por atributos, ¿no? Las diferentes categorías, los que están enfocados en la proporción, que son el gráfico P, el que alcanzamos a revisar. Voy a explicar nada más nuevamente los pasos de manera muy breve y nos vamos a enfocar en el video en el gráfico NP, que es el número de productos no conformes o de items no conformes, a diferencia de la proporción. En este sí vamos a hacer un problema. Y bueno, en la segunda categoría tenemos el gráfico C, que es el gráfico del número total de no conformidades, recordando que la diferencia entre no conformidades y no conformes es que no conformidades son defectos y los no conformes son productos defectuosos. Este es el gráfico C, que se basa en la distribución de Poisson. En la segunda categoría también entra lo que es el gráfico de número de no conformidades por unidad o gráfico U. Aquí lo que tenemos como principal disyuntiva es que el tamaño varía de muestra en muestra. Y la tercera categoría es llamada de méritos por unidad, que pondera las no conformidades, es el gráfico U, el número de méritos por unidad. Ahí está mal la diapositiva, realmente debería decir número de deméritos por unidad. Nada más para aclarar ahí. Así la voy a subir como número de deméritos por unidad. Esto de no deméritos está equivocado. Número de deméritos por unidad. Entiéndase deméritos aquellas no conformidades ya ponderadas. Recuerden que en el gráfico U, de acuerdo a la severidad o la gravedad de cada no conformidad, se pondera y se le da un peso. Bueno, de manera muy breve veíamos en la clase al final el gráfico P, que era para la proporción de items no conformes o para el porcentaje de items no conformes. De tu total de producción, de tu total muestreado, qué proporción o qué porcentaje está no conforme. Veamos las fórmulas que están basadas en la distribución binomial, eso lo explicamos en clase. Ahí están las fórmulas. La fórmula de proporción, que consiste en dividir los no conformes entre el total del tamaño de muestra, ¿no? Vayamos también en las aplicaciones que nos es más útil este tipo de gráficos. Veamos los pasos para construirlo. Y teníamos los dos tipos de límites de control para el gráfico P. El inciso A es cuando no tenemos un estándar o target. En ese caso usamos los datos de nuestra muestra para calcular la línea central y usamos los límites de control inferior y superior como lo indican las fórmulas. Tenemos un estándar o target especificado, es el caso B, cuando el cliente nos da el estándar o target, pues simplemente en lugar de calcular la línea central, ya la tenemos, ya el proveedor me la da, y yo me dedico a calcular solamente los límites. Y veamos en el ejemplo 3.5, el cual voy a resumir brevemente. Este ejemplo no lo voy a resolver ya que lo habíamos hecho en clase, pero como voy a subir el archivo con los ejercicios resueltos en Blackboard, ahí van a ver los pasos que a continuación les voy a mostrar, nada más para repasar qué es lo que hicimos. Está en la pestaña de gráfico 3.5, gráfico P, y era el problema de los contenedores de plástico, en el cual tomamos 25 muestras de tamaño 50, en diferentes fechas, a diferente hora, que es la estructura que tiene un formato donde vamos a tomar esta información en planta, cuántos items inspeccionamos, que en este caso es una constante, en total son 50, cada que se tomara una muestra se inspeccionaban 50, el número de items no conformes eran los que marca esta columna, por ejemplo en el primer caso son 4, en la segunda son 2, la proporción simplemente la división
de los items no conformes entre el número de items inspeccionados. Y en este ejemplo venía un comentario, ¿no? Para el caso del punto 18, que era decremento en la presión. Por ahí alguien en planta registró que ocurrió algo en ese momento. Entonces ahí hice el primer paso, que era calcular las proporciones en la columna color rosa. Como segundo paso, sumamos tanto los items muestreados como los no conformes. 1250 en total se muestrearon y 90 fueron los no conformes. Y con mis fórmulas calculaba el límite central, calculaba el límite superior y el límite inferior de control. Recuerden, muy importante, en este caso el límite inferior resultó en menos 0.04, pero como es negativo, la regla me dice que va a ser 0. Y bueno, construyamos el gráfico P. Por ahí en clase, algunas de sus compañeras nos enseñó también cómo poder realizarlo de manera más corta con solo 2 renglones. La técnica que más se les facilite es la mejor. Y aquí tenemos el gráfico. No veíamos ningún comportamiento anormal, a excepción del punto 18 que se salía de control, ya que la proporción o el porcentaje de defectos en esa muestra fue del 20%, mayor a lo permitido para este proceso, ¿no? Que es de 18%. Habrá que ver la causa asignable. En este caso ya había un comentario en el formato, lo que permite conocer cuál es. Hay que corregirla, hay que atacarla. Y de manera simultánea en nuestro análisis vamos a eliminar ese renglón para poder proceder y volver a calcular los límites. Muy bien, ahora vamos a ver el gráfico de proporción de items no conformes, el mismo gráfico P, pero de manera alternativa tenemos un caso para el gráfico P que nos dice aquí en la diapositiva. ¿Qué pasa si tenemos el caso de un proceso que debido a su tecnología o herramientas puede inspeccionar el 100% de su producción? Tomando en cuenta que la producción puede variar por la demanda, programación, ausentismo de personal, falta de un material, ahí sí nuestro tamaño de muestra va a variar o cambiar. Porque si estamos inspeccionando el 100% de la producción y esta cambia día con día, semana con semana, mes con mes, dependiendo de la unidad de tiempo en la que nos vayamos a basar, pues también va a cambiar nuestro tamaño de muestra. Entonces, ante esta alternativa, tenemos este cálculo, estos límites de control que tenemos ahí, en la fórmula, para cuando tenemos muestras variables, es decir, en el problema pasado siempre el tamaño de muestra era 50, ahora no, y ese es el ejemplo 3.6 que voy a explicar muy rápidamente. En el ejemplo 3.6 lo van a tener en su archivo, voy a acomodar esto nada más, y me voy a la pestaña 3.6, gráfico P para muestras variables, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahí? Bueno, me llevé el ejemplo hacia una hoja o pestaña que está vacía para poder acompañarlos en este cálculo y que ustedes puedan estudiarlo antes de ver su archivo. Bueno, tenemos en este caso que se seleccionan 20 muestras aleatorias de un proceso de fabricación de azulejos de vinil. El tamaño de muestra, así como el número de no conformes, se muestra en la tabla a continuación. Nos pide que construyamos una gráfica P y establezcamos si el proceso está en control. Aquí nos alcanza a ver eso es lo que dice, si el proceso está en control o bajo control. Y tenemos la muestra y que son en total 20. El número de azulejos que se inspeccionaron en cada una de las muestras, se fijan aquí ya está la primera variante, ya no es la misma cantidad. Nuestro tamaño de muestra N ya cambia. En la muestra 1 fueron 200, en la 280, en la 3 200. Tenemos una variación en el tamaño de muestra. No siempre se inspecciona la misma cantidad de azulejos, porque, insisto, a lo mejor en esas corridas de producción fue la cantidad que se logró producir. Y como es el 100%, pues inspeccionas todos. El número de azulejos no conformes es, de acuerdo a cada inspección, en el muestreo que se hizo, cuántos resultaron defectuosos, cuáles son no conformes y no entregables al cliente. Bueno, lo primero que voy a hacer es una sumatoria. Vamos a hacer una sumatoria de totales en la parte de número de azulejos inspeccionados y número de azulejos no conformes. Antes, bueno, ya tengo esta información, ustedes la van a calcular. Vamos a calcular estas columnas, proporción de azulejos no conformes, el límite superior basado en NI para la proporción de no conformes y el límite de control inferior basado en NI también para la proporción de no conformes. Es decir, cada límite de control se basa de acuerdo al tamaño de muestra, por eso vamos a tener límites diferentes. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la sumatoria del total de azulejos inspeccionados y de los azulejos no conformes. Muy bien, 4860
inspeccionados y 353 no conformes. Para cada muestra yo voy a calcular la proporción de no conformes, es decir, la división de cuántos tuve defectuosos entre los que se inspeccionaron. Y eso me da una proporción. Ahí está mi proporción. Como en cualquier gráfico P, para convenir vamos a dejarlo en 3 decimales. Ahora bien, vamos a calcular el límite de control. A diferencia de otros casos, nuestros límites de control van a cambiar muestra con muestra. De acuerdo a nuestras diapositivas, tenemos el cálculo de los límites de control como se muestra a continuación. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para nuestros límites de control. Es decir, que a la proporción de no conformes le vamos a sumar 3 veces la raíz de P por 1 menos P entre NI, donde NI es el tamaño de muestra de cada muestra, es decir, desde 1 hasta infinito. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, en el primer caso, mi límite de control superior va a ser 0.07, que es mi proporción, más 3 veces la raíz de que, bueno, pues de esa misma proporción que multiplica a 1 menos esta proporción, y eso lo divido entre NI, en este caso NI es 200 porque se inspeccionaron 200. Voy a hacer arreglos en los paréntesis para que la raíz quede bien. La parte de arriba la redondeo en otros 2 paréntesis, la encierro más bien en 2 paréntesis para que pueda servir la división. Para hacer está bien. Ok, aquí nada más muy importante, no es la proporción de cada una de las muestras, que disculpen. Aquí nos está marcando en la fórmula, nos está marcando esta P barra, que es el promedio de las proporciones. Entonces es la que vamos a usar para nuestra fórmula. Regreso para corregirla. Y esta es parte de esta proporción central, es el límite central, y es la proporción promedio. Y la vamos a calcular, yo aquí ya tengo el símbolo. Esta proporción promedio va a ser igual a, pues, el número total de no conformidades que tuve dividido entre el número total de inspeccionados. Esto es 0.072, es muy sencillo y es la P que voy a usar para mi fórmula. Ahora sí, voy a calcular el límite superior de control para cada uno de los tamaños de muestra. Va a ser igual a este valor fijado más 3 veces la raíz de este mismo valor multiplicado por 1 menos esta P nuevamente. La voy a fijar, es importante fijarla para que se mantenga así a lo largo de las columnas. Esto dividido entre NI, que es lo que va a estar cambiando, va a ser la variante aquí, es el número de muestra. Recuerden que el tamaño de muestra cambia. Vamos a acomodar aquí la operación para que los paréntesis queden correctamente. Ahora sí ya. Vamos a dejarlo en 3 decimales. Y ahí está mi límite superior, para este caso es 0.128. Y vamos a calcular el límite inferior, que es igual, nada más que va a llevar el símbolo de menos en la fórmula. Copio del texto en esta parte para pegar la fórmula y no complicarme la vida, y simplemente en lugar de más le pongo un menos. De igual forma lo dejamos este con 3 decimales, 0.18, y nos llevamos, arrastramos estos valores dando doble clic hasta la parte de abajo y ya tenemos los diferentes límites de control. Si se fijan, es la primera vez en todo el curso que vemos que los límites de control varían de muestra en muestra. Van cambiando, entonces no vamos a tener líneas rectas en nuestro gráfico. Muy bien, ahí están nuestros límites de control. Como siguiente paso vamos a construir nuestro gráfico de control P de manera muy sencilla, simplemente ustedes saben realizarlo. Vamos a poner límite superior, lo voy a poner en la parte de abajo para tener un poco más de orden. Límite superior de control, límite central, límite inferior de control, y en este caso lo que me interesa, que es, bueno, pues yo voy a graficar la proporción de azulejos no conformes, ¿no? Entonces simplemente ustedes ya recuerdan cómo hacerlo. Límite superior lo voy a tomar
en base a 20 muestras. En esta ocasión ya no voy a fijarlo porque ya sé que cambia, entonces voy a tomar este valor simplemente por acomodo. Vamos a poner 20 datos, aquí son 18, me faltan otros dos renglones, perdón, un poco para abajo esto, ahí está. Tomo los 20 diferentes datos que me da, aquí están 20, los límites superiores de control. El límite central es el único que sí voy a fijar porque ese no va a cambiar. Aquí lo teníamos, doy F4, ese sí lo fijo porque va a permanecer igual a lo largo de la gráfica. El límite inferior de control va a ser este límite. Doy doble clic para llevármelo en toda la fórmula y las proporciones de no conformes ya las había calculado. Aquí están, azulejos no conformes, simplemente para hacer el acomodo de la gráfica. Y bueno, tomo todos los datos, vamos a insertar, ya se la saben, línea 2D, y aquí está. Voy a editarla antes de concluir sobre ella. A la proporción de azulejos no conformes. Muy bien, ¿qué puedo concluir sobre esta gráfica? Aquí, bueno, la primera diferencia que ven es que los límites de control ya no son rectos, no son constantes, son variantes. Y los límites de control se van modificando con respecto al número o al tamaño de muestra que yo tengo, a la n. Y como es diferente en cada ocasión, tienen que ir cambiando. Las reglas son las mismas, chavos, para analizar la información, las tendencias, patrones, si se sale de control o no. Aquí, por ejemplo, pues vemos que no hay ningún patrón claro más que una desviación, una situación crítica, ya que el punto 9 se salió del control. En este caso, mi límite superior fue rebasado, en ese caso por el punto 9 que tuvo 12.9%, punto 12.9 aquí dice, de defectos de azulejos, y eso me hace concluir que tenemos un problema ahí con el proceso. Aquí tengo la conclusión, perdón, tengo el archivo resuelto para comprobar que está igual. Y bueno, pues tenemos el caso de que hay un punto fuera de control, hay que hacer algo con él, hay que ver por qué en ese caso el porcentaje de azulejos no conformes superó el límite permitido y nos salimos de control. Hay que atacar las causas asignables, hacer una acción correctiva. Para el análisis elimino ese punto atípico, ese renglón, por completo esa muestra y vuelvo a calcular los límites. Esto le llamamos, acuérdense, la revisión de límites. En Minitab es muy sencillo, ustedes van a tomar, voy a abrir Minitab, y en Minitab, ¿qué voy a indicarle? Bueno, recuerden que este es un gráfico P, pero a diferencia del gráfico P anterior y de todos los que hemos visto en el curso, la N es cambiante. Entonces, ¿qué voy a tomar? Estos dos datos. Voy a tomar el número de azulejos inspeccionados y el número de azulejos no conformes. Recuerden no tomar los totales. ¿Por qué no copio los títulos? Porque a veces cuando tengo caracteres especiales, acentos, símbolos, Minitab no los acepta. Números de azulejos inspeccionados y azulejos no conformes, es decir, defectuosos. Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer en Minitab? Voy a estadísticas, voy a ir a gráficas de control, gráficas de atributos y voy a P. En variables voy a tomar los azulejos no conformes, la C2, la columna 2 es de interés, los azulejos no conformes. Y el tamaño de los subgrupos, en esta ocasión, en el programa pasado lo habíamos puesto, cuando es fijo, con número tú le pones 50, 20, cuando no cambian. Como aquí está cambiando, Minitab te lo dice. Ingresar un número o columna que contenga los tamaños. En este caso, los subgrupos van a estar en la columna C1, que es el número de azulejos inspeccionados. Ahí está.
en etiquetas le llamo gráfico P para la proporción de azulejos no conformes. Le doy clic en aceptar y me está generando esta gráfica. Es la misma gráfica que Excel, hay un punto que está fuera de control, es el punto 9, en que la proporción de azulejos no conformes sobrepasó el límite. Como ustedes ven, de la misma manera que en Excel, Minitab nos marca los límites de control variantes. Aunque Minitab no lo estructura igual que Excel, es lo mismo, lo hace de manera escalonada, como si parecieran edificios, ya que no sigue el patrón de Excel que se va haciendo un recorrido. En este caso son límites que van de manera cuadrada, no es igual que en Excel, pero básicamente no tiene ninguna diferencia, es el mismo nivel de análisis, ¿no? Los límites de control, los límites inferior, la proporción media, son iguales. Si se fijan, la nota de Minitab tiene un comentario muy interesante. Las pruebas se realizaron con tamaño de muestra desiguales, que es el principio de este gráfico, ¿no? Aquí lo tienen ustedes, simplemente insisto, los límites vienen como escalonados en forma de rectángulos o cuadros, a diferencia de Excel, que hace un recorrido lineal, es lo mismo. De hecho, en el libro de texto ustedes se van a encontrar con ambos escenarios, tanto en el de Mitraba como en el de Introduction. Te vas a encontrar con situaciones muy similares. Entonces esto fue el gráfico P, pero para muestras variables. Vamos a ver a continuación otro de los gráficos, que es el gráfico NP. Es muy sencillo. El gráfico NP, a diferencia del P, es que en lugar de la proporción o el porcentaje de items no conformes o de productos no conformes, lo que está midiendo, o su variable de interés, es el número de items no conformes, la cantidad, la cuenta. Es todo. Es una alternativa al cálculo de proporción de no conformes, donde podemos contar el número de items que resultaron no conformes en las muestras y utilizar esta cuenta como base para el gráfico de control. ¿Por qué? Bueno, pues los operadores están más familiarizados o se les facilita más el número de no conformes que la proporción. Entonces, en la operación, en manufacturas, te puede ser muy útil. El proceso y el principio de construcción de un gráfico NP es idéntico al de gráficos P. Vamos a ver algunos pequeños cambios y vamos a hacer un problema para entenderlo mejor. Aquí tenemos las fórmulas. De igual forma, como en un gráfico P, tenemos dos casos. El inciso A, cuando no tenemos su estándar o especificación, calculamos todo a partir de nuestros datos. De igual forma, si un límite inferior resulta negativo, lo consideramos como cero. En el inciso B, cuando tenemos un estándar especificado por parte del cliente, simplemente en lugar de calcular la proporción de parte mía, la proporción media, pues la vamos a obtener de lo que nos dicta el cliente o el proceso en este caso, ¿no? Y el ejemplo 3.7 ilustra ese caso, que lo van a tener en su archivo en Blackboard ya resuelto con los pasos a seguir. Sin embargo, aquí voy a empezar desde cero. Muy bien, el ejemplo es el 3.7, así lo van a encontrar en la pestaña de su archivo de ejercicios. Se muestran los datos del número de clientes no satisfechos en una tienda departamental, obtenidos de 25 muestras de tamaño 300 cada uno, es decir, se tomaron 25 muestras y cada uno de tamaño 300. Construye una gráfica NP y analice la situación actual de la satisfacción del cliente. El proceso está bajo control. Vamos a ver. En primer lugar hay que definir nuestra N. Como bien lo dice el problema, cada una de las 25 muestras tenía tamaño 300. La N es igual a 300. Luego vamos a seguir con la P. Bueno, vamos a calcular la P, pero antes de calcular la proporción media, tenemos que calcular NP. NP es muy sencillo, es el número de productos no conformes que tenemos. Entonces, antes de ello, tenemos que calcular una sumatoria. Tenemos que hacer la sumatoria total de los clientes que están no satisfechos. Ahí está, de 184. Entonces, muy sencillo. Tu NP va a ser igual a el número total de clientes insatisfechos, el número de no conformes, digamos, entre el número total de muestras que se tomó. Esto es NP.
y nos dan 9.2. Significa que en promedio tienes a 9.2 items no conformes o clientes no satisfechos para efectos de este problema por muestra. Entonces, esa es la división que logramos y simplemente ya la proporción media de clientes no satisfechos será igual a la división de este valor entre n. 9.2 entre 300 y tenemos una proporción de 0.03, 3% aproximadamente. Voy a poner esto en 3 decimales. De 31.307 es aproximadamente el valor. Luego calculamos los límites de control. Y vamos a ver cuáles eran las fórmulas. Aquí las tenemos, este es el caso que estamos utilizando cuando no nos dan la especificación. Ahí están. El límite central. Es en este caso NP porque estamos hablando del número de no conformes, entonces 9.2 y vamos a calcular como lo marcan las fórmulas para los límites superior e inferior. En el primer caso tenemos que es el límite central que es NP más 3 por la raíz, como siempre usamos el 3 como un factor K para ir hacia arriba o hacia abajo. Ahí está, ojo, esta es la P proporción, no es la NP. Recuerden, simplemente copien la fórmula, el texto de la fórmula, péguenla, pero en lugar de más va a ir menos. Y ahí están mis límites de control. $9.2 el mayor, el central, 18.15 el mayor, el superior, y el inferior es de 0.24. Y ahora, como siempre, construimos nuestro gráfico. Ustedes ya saben cómo. El número de clientes no satisfechos. Vamos a fijar el valor aquí, si se fija, porque es el mismo límite para todos. La muestra era de 300 para todos los casos, no cambia. En total 20 datos. Arrastramos los valores para abarcar esos 20 datos que están fijos y en el NP vamos a poner el número de clientes no satisfechos directamente sin totales. Arrastramos y ahí está. Seleccionamos todos los datos, insertar, la gráfica de siempre y ahí está, me queda el gráfico NP para la proporción, para el número de clientes no conformes. Como vemos, aquí en el punto 19, perdón, en el punto 12 tenemos 19 clientes no conformes, no es proporción, es directamente los clientes. Cuando el límite superior marca que debo de aceptar máximo 18, ahí tenemos un punto fuera de control, habrá que analizarlo y atacar la causa raíz. Y de igual forma, cuando lo analicemos, se elimina para el análisis y se vuelven a calcular los límites. En Minitab
muy fácil. Van a seleccionar simplemente el número de clientes no satisfechos. Simplemente eso, nada más. No necesita poner muestras, ninguna otra columna. Voy a abrir una nueva hoja de trabajo de Minitab. La pego y me voy a estadísticas. Voy a minimizar esto para no confundirnos. Ahí está. Estadísticas, estadística, gráficas de control, atributos y voy a seleccionar NP. En variables meto esto. En tamaño de los subgrupos, recuerden que era de 300. La N era igual a 300 cada una de las muestras. En etiquetas voy a poner gráfico NP. Y ahí está. Mismos límites que el que calculé en Excel. Hay un punto que se sale de control. Ahora vamos a ver el gráfico C, que es un gráfico que mide el número de no conformidades. Aquí tienen que cambiar el chip, porque ya no estamos midiendo ni hablando de no conformes, sino de no conformidades. Las no conformidades son los defectos y los no conformes son productos defectuosos. Aquí no lo define, una no conformidad es toda aquella característica de calidad que no cumple con una especificación, que se sale de norma. Un item no conforme puede tener una o más no conformidades que lo hacen o no funcional. Esa es la principal diferencia. Es decir, es posible tener una o más no conformidades y aún así cumplir con el estándar especificado. En clase les explicaba con las laptops. Puede haber un producto que tenga varias no conformidades y sin embargo ser conforme en una decisión final. O un producto no conforme que tiene varias no conformidades. El gráfico C sirve para rastrear el número total de no conformidades en muestras de tamaño constante. ¿Por qué? Porque cuando el tamaño de muestra cambie o varíe, vamos a usar el gráfico U, que es otro de los temas que vamos a ver más adelante. Entonces, este gráfico C asume comportamiento Poisson para las no conformidades, una distribución Poisson. Ahí tenemos cómo se calculan los límites de control para los gráficos C. De igual forma, tenemos dos casos, el inciso A cuando no tenemos estándar o especificación, y que es cuando yo calculo los límites en base a los datos que tengo, al igual que todos los gráficos anteriores. Si el límite inferior resulta negativo, lo consideramos como cero. Y en el inciso B, también cuando tenemos un estándar especificado, cuando el cliente me lo da, simplemente mi C mi C media o mi C promedio, pues va a ser la que me diga el cliente, pero es la manera similar. Vamos a ver entonces, como aquí lo marca la slide, el ejemplo 3.8 para revisar el gráfico C. En los ejercicios de Excel va a venir en la pestaña 3.8 el gráfico C. Aquí yo lo vacié de otro archivo para poderlo hacer desde cero. Y el ejemplo 3.8 dice, se toman muestras de tela en una fábrica textil, cada una de 100 metros cuadrados. Ojo, cada muestra es de 100 metros cuadrados. ¿Qué hago? Pues registro el número de ocurrencias de asuntos externos. Esta empresa le llama asuntos externos, tal vez al área de quejas de clientes ya externos o que reciben el producto. En la tabla se muestran datos de 25 muestras. Construye un gráfico C y análisis del proceso. Se encuentra bajo control. Insisto, son 25 muestras, cada una de 100 metros cuadrados. Es decir, cada muestra tiene una N similar, mide lo mismo, no hay ningún problema. Aquí en gráfico C, de hecho, vamos a ver que es muy sencillo, porque se asume o se basa en que las muestras son todas iguales, ¿no? Entonces aquí lo demuestran los datos, y aquí están las muestras y las no conformidades que voy encontrando. Es decir, los defectos. Ojo, aquí en gráfico C ya no estoy hablando de no conformes o de defectuosos, sino de defectos, de no conformidades que te encuentras en las telas. Por ejemplo, en la primera muestra de 100 metros cuadrados me encontré con 5. En la segunda muestra de 100 metros cuadrados me encontré con 4. Y así sucesivamente. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una sumatoria del total de no conformidades que tuvimos. Y ustedes ya lo saben, en Excel también la función autosuma nos puede hacer esta operación. Y bueno, en primer lugar vamos a calcular la C barra, que es el número promedio de no conformidades, que si ustedes bien lo saben va a fungir como nuestra línea central. Podemos dividir este dato entre 25 o bien sacar el promedio de todas las no conformidades que tuvimos y me va a dar 7.56.
Y luego voy a calcular los límites de control para construir mi gráfica. Va a ser muy sencilla, de hecho aquí están los límites de control para el gráfico C cuando no tenemos estándar o especificación. Aquí están los límites de control. Pues el límite central es muy sencillo, es 7.56. El límite superior es simplemente sumar ese 7.56 más 3 por la raíz de ese mismo valor. Es 15.8 el límite superior. Copio el texto. Y así tenemos el límite inferior. Como vemos, el límite inferior vale menos 0.689. Esto significa que lo vamos a tomar como cero, es decir, cuando sea negativo, como ustedes ya lo han visto, vamos a tomarlo como cero. Eso es muy importante. Y posteriormente lo van a tener en su archivo de Excel. Dentro de Blackboard, ya resuelto, van a construir la gráfica de control C. Aquí lo vemos, ya saben cómo construirlo. Se fijan los valores de los límites superior, central, inferior, que es cero, de hecho. Se ponen las no conformidades, exactamente el número de no conformidades que vamos a graficar. Y bueno, en el gráfico C tenemos que hay un punto ahí crítico que se sale un poco de control y bueno, hay que tomarlo en cuenta. Ahí en tu archivo encontrarás la conclusión. El gráfico se muestra que el proceso está fuera de control, ya que en la muestra 9 el número de no conformidades que tenemos excede al límite superior, es decir, hay 16. Hay que investigar las causas asignables y corregirlas. Y bueno, pues después en el análisis eliminar ese renglón y calcular de nuevo los límites, como siempre. Y ya por último, para Minitab, solamente copio las no conformidades, única y exclusivamente esa columna, muy sencillo, sin el total. En Minitab yo voy a abrir una nueva hoja de datos. Vamos a abrir una nueva hoja de datos. Y vamos a darle en estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos y nos vamos a el gráfico C. En el gráfico C colocamos las no conformidades en variables, lo etiquetamos como gráfico C. Para este caso, aceptar, aceptar. Y tenemos la gráfica que obtuvimos en Excel con sus límites. Ahí tenemos un punto fuera de control. Con eso terminamos el gráfico C.